Bueno, les damos la bienvenida a Comprensión de los Tiempos Actuales. Hoy continuamos con la segunda clase de filosofía con la pastora Arlet Álvarez. Entonces vamos a orar y le damos lugar a la pastora. Señor, gracias por este tiempo, por esta clase, por la pastora Arlet. Te pedimos que la bendiga, Señor, y que cada uno de los oyentes, Señor, seamos aprendiendo más y más de toda la historia de la filosofía, los filósofos y ser entendidos en los tiempos en cuanto a nuestra sociedad actual, qué es lo que vivimos, qué pensaron en el Nuevo Testamento. Ayúdanos a ser entendidos en los tiempos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, Pastora Arlet, bienvenida. Muchas gracias. Muy buenos días para todos y para todas. Entonces, hoy vamos a continuar con nuestra sesión de filosofía. Hoy vamos a hablar sobre Sócrates, Platón y Aristóteles, filósofos que incidieron mucho en el pensamiento cristiano, que más adelante vamos a ver por qué. Pero antes vamos a hacer un pequeño repaso. Vamos entonces a recordar que en la sesión pasada hablamos de los filósofos presocráticos. Entonces, ya sabemos que los primeros filósofos estaban interesados en la física, se interesaban en la naturaleza, se interesaban en encontrar el arjé, el inicio de todo. El problema para estos primeros pensadores, pues, era precisamente conocer el origen de todo lo que nos rodea, de la naturaleza. Y se preguntaban pues por todas las perplejidades que tenían que ver con ella. Muy bien, entonces esto dio paso a que se pasara de un pensamiento mítico a un pensamiento más racional. Pero a partir de todos estos pensadores presocráticos, que recordemos que no se llaman presocráticos porque estuvieran antes que Sócrates, sino porque su manera de pensar y de filosofar era muy, muy diferente. Hoy vamos a introducirnos en el pensamiento de Sócrates. Como les dije, los filósofos presocráticos estaban muy interesados por la física, por la parte física, y estaban interesados en conocer el arjé de la naturaleza. Luego, entonces, surge una persona que se llama Sócrates, quien tuvo disputas con un grupo de personas muy particulares que se llamaron, los sofistas. El problema de Sócrates con los sofistas tiene que ver más con lo humano y con lo social. En la Atenas del siglo V antes de Cristo, las personas se preocupaban mucho por la democracia. Había un auge de la democracia. Y la mayoría de los ciudadanos se interesaban mucho en este tema. Por lo tanto, se interesaban en capacitarse, estudiar y poder manejar temas políticos, debatir y también postularse para ser elegidos en puestos gubernamentales, en ser gobernantes. Entonces era muy común que muchas personas, especialmente jóvenes de la aristocracia, pues tuvieran mucho interés en formarse políticamente para emitir buenos discursos y para incidir en el pensamiento de las personas para que los eligieran como sus gobernantes. En todo este contexto surge un grupo llamado sofistas. Vamos a preguntarnos quiénes eran los sofistas. La palabra sofista viene de sofo, que quiere decir sabio. El sustento o la doctrina de los sofistas estaba en el relativismo. Quizás muchos de ustedes han escuchado hablar del relativismo. Ya vamos a hablar un poquito de ello. Los sofistas eran maestros ambulantes. Ellos andaban vendiendo su capacidad de enseñar. Ellos se promovían como personas sabias. Y ellos, ¿qué hacían? Enseñaban a hablar en público, es decir, enseñaban en la oratoria y también enseñaban cómo persuadir a la gente. Ellos enseñaban cómo poder incidir en el pensamiento de las demás personas. Para eso, entonces, se afianzaban en algo que se llama la retórica, que es persuadir a los demás a partir de las propias ideas. Ahora, nosotros vamos a pensar
en el relativismo. El relativismo plantea o postula que no hay una verdad única. El relativismo era un pensamiento que le convenía mucho a los políticos. Ahora, el tema era que para ser político, ellos necesitaban hacer creer a las personas que sus posturas, que sus ideas personales y propias eran las correctas. Entonces, a partir de allí se podía generar una postura política que les convenía a ellos. Vamos entonces a hablar de uno de los sofistas más llamativos. Este sofista era Protágoras. Protágoras tenía frases como: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son, en tanto son, y de las que no son, en tanto no son. Protágoras, por ejemplo, era uno de los principales sofistas y él practicaba mucho lo del relativismo. ¿Qué quería decir esta frase de Protágoras? Esto quiere decir que cada persona mide qué es la verdad a partir de sí misma. Cada persona entonces va a tener la verdad. Y en ese sentido no va a haber una verdad única ni absoluta. Para ello, nosotros tenemos que entender que Protágoras pensaba que la verdad era una construcción personal. Para Protágoras y también para los sofistas en general, la verdad entonces era relativa. Pero entonces surge una persona llamada Sócrates, como les dije ahorita. Y Sócrates entonces va a entrar a cambiar muchas cosas en ellos. Sócrates era una persona muy humilde. Era hijo de un escultor y de una partera. A Sócrates no le importaba mucho ni le interesaba para nada las cuestiones materiales. Estas eran cosas que a él no le interesaban. Tampoco le interesaba la parte económica. Sócrates fue un filósofo que no dejó absolutamente nada escrito. Todo lo que conocemos de Sócrates es a partir de Platón. En los diálogos de Platón, Sócrates es el principal protagonista. Pero algunas personas por esto llegaron a cuestionarse: ¿será que Sócrates sí existió o solamente es un personaje de la invención de Platón para sus escritos? Pues no, a partir de otras fuentes literarias se pudo corroborar que pues, Sócrates sí fue una persona histórica, sí fue una persona real. Sócrates, a diferencia de los sofistas, no se consideraba sabio. Él tenía conciencia que no sabía un montón de cosas, que no conocía todas las cosas. Sin embargo, Sócrates era una persona que tenía amigos y uno de sus amigos, que se llamaba Querfonte, fue hasta el oráculo de Delfos y le preguntó a la pitonisa, le preguntó: ¿quién es el hombre más sabio de Atenas? Entonces, el oráculo le dijo que el hombre más sabio de Atenas era Sócrates. Entonces, Querfontes vuelve a Atenas y va y saluda a Sócrates. Hola Sócrates, ¿cómo estás? Imagínate que fui allá al oráculo y le pregunté a la pitonisa quién era el hombre más sabio de Atenas. Y adivina quién es, eres tú, Sócrates. Y Sócrates dice como: ¿cómo? ¿Cómo es posible que yo sea el hombre más sabio de Atenas? Si yo solo sé que no sé nada. Pero ahora, Sócrates era un hombre muy creyente en los dioses de su época. Y dice, bueno, si el dios Apolo lo dice, pues él no debe estar equivocado. Porque el dios Apolo, porque el oráculo de Delfos era donde se podían comunicar las personas con el dios Apolo. Sócrates piensa en lo que el dios dijo sobre él y piensa que él no puede estar equivocado. Así que empieza a meditar, empieza a reflexionar y empieza a meditar cómo puede ser que él sea sabio. Y en sus meditaciones llega a la conclusión y reflexiona que realmente él no sabe todo. Yo sé que no sé, era el pensamiento de la reflexión de Sócrates.
Sócrates tenía conciencia que había un montón de cosas sobre el mundo que él no conocía. Así que, gracias a esta reflexión que hace sobre sí mismo, llega a la conclusión de que la sabiduría consiste en ser consciente de la propia ignorancia. A partir de allí, Sócrates comprende que tiene una misión y esa misión es transmitir de alguna manera ese conocimiento a las demás personas. Lo que hace Sócrates es ponerlo en práctica con la gente de su propia ciudad y empieza a aplicar un método que se llama el método socrático. Yo creo que a muchos de nosotros se nos va a hacer conocido porque de alguna manera lo practicamos. Este método tiene dos partes. Tiene refutación y mayéutica. Entonces vamos a ir para allá. Vamos a hablar primero de la refutación. La refutación es como contradecir. Sócrates primero refutaba las ideas de la otra persona. Cuando una persona hablaba y afirmaba algo que creía saber, Sócrates entonces empezaba a refutarle. Y en medio de esa refutación, la persona se da cuenta que no sabe lo que creía saber, que lo que él o ella pensaban, pues en realidad no necesariamente era así. Cuando esto sucedía, la persona se quedaba, por decirlo así, en la nada. Se quedaba como, bueno, ¿y ahora qué? Acabo de descubrir que no sé lo que yo pensaba que sabía. Entonces, a partir de allí, Sócrates aplica su segunda parte del método, que es la mayéutica. La mayéutica es el arte de dar a luz. Al inicio les dije que Sócrates era hijo de una mujer partera. Sócrates decía y afirmaba que él era igual que su madre, con la diferencia de que su madre ayudaba a dar a luz a seres humanos, mientras que él ayudaba a dar a luz el conocimiento. Entonces Sócrates practica este arte, le ayuda a las personas a encontrar el conocimiento. ¿Cuál conocimiento? El conocimiento verdadero que hay en ellos. Hay una anécdota muy famosa de Sócrates. Esto está en uno de los diálogos de Platón, llamado Laques. Vamos a concentrarnos como en la parte principal de este diálogo. Sócrates se encuentra con Laques. Laques era un general del ejército muy importante en esa época en Atenas. Y era una persona que había combatido, era una persona que ya era grande de edad, pues que ya era ya avanzado en edad, tenía mucho conocimiento y tenía mucho prestigio como general. Entonces un día se encuentra con Sócrates, bueno, y se saludan y empiezan una situación allí, empiezan a dialogar. Y llega un momento en que Sócrates le pregunta a Laques, Laques, dime una cosa, para ti, ¿qué es la valentía? A lo que Laques le respondió, bueno, Sócrates, para mí la valentía es ir siempre adelante y no retroceder. Sócrates entonces le responde a Laques, sí, muy bien, Laques, es cierto, la valentía es ir siempre hacia adelante, es ir siempre hacia el frente. Pero te voy a hacer una pregunta, Laques. ¿Qué sucedería si por una cuestión de estrategia, si por una cuestión de estrategia de guerra, tú finges y tu ejército finge que van a retroceder para atacar al enemigo en otro lugar? Entonces Laques se queda pensando y dice, eso también es un acto de valentía, eso también es ser valiente. Entonces, Laques se da cuenta en ese momento por su propia respuesta que en realidad él no sabe qué es valentía, porque al principio afirmó que era ir siempre hacia adelante y no retroceder, pero después dice que si es por un tema de estrategia, retroceder también sería un acto de valentía. A partir de esto, vemos que Sócrates empieza a desarrollar este método con diferentes personas de la sociedad de Atenas. Parece que Laques era una persona que era pues amable en apariencia y que se daba la oportunidad de tener nuevos conocimientos, es decir, no se enfadaba por esto. Pero ¿qué sucede? Que la mayoría de las otras personas con las que Sócrates entablaba este tipo de conversaciones sí se molestaban.
se molestaban y se ofendían, se sentían humillados, porque de alguna manera Sócrates los hacía ver o concebir como personas ignorantes. Es aquí cuando Sócrates empieza a ganarse una gran cantidad de enemigos, de personas que no se sienten a gusto con él. Y entra lo interesante. Nosotros vemos que Sócrates es acusado por muchos de los ciudadanos de Atenas y lo llevan a juicio por esta situación. Y entonces allí lo acusan de corromper a los jóvenes y también lo acusan de inventar nuevos dioses. Estos son dos cargos que al parecer fueron inventados, no correspondían a la realidad. Sin embargo, Sócrates es hallado culpable. Ante esta condena que le hacen a Sócrates, le presentan 4 posibles formas de pagar su condena. Una de esas formas es pagar la fianza, por decirlo así. La segunda forma es que Sócrates pues se arrepienta de lo que dijo y entonces vaya a la cárcel. La tercera forma es que Sócrates sea exiliado, perdón. Y la cuarta forma es la muerte. Sócrates se consideraba una persona muy justa. Aunque tenía amigos que eran pudientes, Sócrates en sí, como les dije anteriormente, era una persona humilde, él no tenía los recursos económicos. Y él dijo, pues, ¿cómo se burlan de esta manera de mí? Ustedes saben que yo no tengo el dinero para pagar una fianza, así que no podré escoger esta forma. Y aunque sus amigos le dijeron que podían facilitarle el dinero, como él se consideraba una persona justa, pues no quiso, no aceptó. El segundo, que era ir a la cárcel, pues Sócrates ya era una persona de 70 años y él no quería pasar sus últimos años de vida en una prisión. El tercero era el exilio. El exilio era muy mal visto en Atenas y él tendría que irse no solo él, sino toda su familia para empezar de nuevo en otra ciudad. Así que él no aceptó. La cuarta condena era la pena de muerte. Esta es la condena que Sócrates elige pagar. Cuando Sócrates está esperando por la ejecución, pasa varios días en la cárcel y una noche uno de sus amigos, que era muy pudiente e influyente en la política, llamado Critón, le dice a Sócrates que él puede ayudarlo a escapar y que vaya a otra ciudad donde pueda empezar de nuevo con su familia. Pero Sócrates le dice que no, que su ciudad, Atenas, tiene unas leyes, tiene unas normas y él debe tener la capacidad de aceptar estas leyes. Y si las leyes de Atenas lo condenaron, entonces él tenía que tener la capacidad de aceptar esa condena y de cumplirla. Todo esto hace pensar a uno de sus discípulos más famosos, Platón, que Sócrates era una persona justa. Y estando en medio de una sociedad que se decía justa, no podía entender cómo era posible que lo estuvieran condenando a muerte. Esto para Platón era un acto de injusticia. Y nosotros entonces podemos ver dentro de la historia de Sócrates, pues que él cumple la condena, él toma un veneno, le hacen tomar un veneno que se llama cicuta, pero Sócrates lo toma con calma en medio de un diálogo con sus discípulos que paradójicamente, en vez de ser los discípulos los que consuelen a Sócrates, es Sócrates el que consuela a sus discípulos y les hace entender que la muerte no tiene nada de malo, porque el cuerpo es como una cárcel para el alma, que él ahora va a ser libre de la cárcel de su cuerpo. Para Sócrates, la muerte es una liberación, más que una condena, es una liberación. Entonces, morir significa liberarse de esa cárcel, de ese cuerpo. Sócrates entonces muere y Platón afirma acaba de morir una de las personas más justas o la más honesta de toda Atenas. Como les dije anteriormente, esto se convierte en algo muy significativo para Platón y entonces él crea todo un sistema filosófico procurando construir o pensar en una sociedad justa, una sociedad
donde no haya injusticias. Vamos entonces a hablar de Platón, el discípulo más aclamado de Sócrates. Y para ello yo los quiero invitar a ver un corto video sobre la caverna. Bienvenidos al mundo de la razón, tic-tackers. No os asustéis, no hemos tenido una revelación mística. Es que hoy trataremos uno de los capítulos más populares de la filosofía. Seguro que todos habéis oído hablar alguna vez del mito de la caverna, del pensador griego Platón. Pero ¿cuántos sabríais explicar sus puntos clave? Y lo más importante, su significado. No temáis que no vamos a ponernos demasiado técnicos. Se trata de una de las metáforas más claras y sencillas de entender de la filosofía occidental, ya lo veréis. De hecho, no es un mito, sino una alegoría o metáfora, que Platón incluyó en su gran obra La República. En ella utiliza el personaje real del también filósofo Sócrates, para exponer sus propias ideas acerca de cómo debe funcionar la vida en la polis, las ciudades independientes de la antigua Grecia. Platón describe una cueva o caverna en la que se encuentran un grupo de hombres, prisioneros desde su nacimiento con cadenas que les sujetan el cuello y las piernas. Solo pueden mirar hacia la pared del fondo, sin ser capaces nunca de girar la cabeza hacia otro lado. Justo detrás de ellos se encuentra un muro y una hoguera, y al fondo de la cueva la salida que da al exterior. Tras el muro circulan hombres portando todo tipo de objetos distintos, cuyas sombras por la luz del fuego se proyectan en la pared a la que miran los prisioneros. Estos, privados de cualquier otra información, considerarán esas sombras como la única realidad existente. No tienen conocimiento de nada de lo que pasa a sus espaldas, ni mucho menos del mundo que existe fuera de la cueva. El relato continúa explicando qué ocurrirá cuando uno de estos prisioneros de pronto sea liberado y se le revele todo el trucaje de la hoguera y los objetos, descubriendo de este modo que existe otra realidad, una más profunda y compleja de la que vivió hasta ahora, que estaba compuesta solo de apariencias. Asumida esta nueva situación, el prisionero se encamina hacia la salida de la caverna. Una vez fuera, conoce la realidad del mundo exterior, los hombres, la sociedad, la naturaleza, todos los elementos que sirvieron de referencia para las sombras que se proyectaban en la pared de la caverna. Y por fin es capaz de mirar directamente al sol, principio de todo. Tras esto, el prisionero vuelve al interior de la caverna para intentar liberar a sus compañeros. Pero cuando estos escuchan sus relatos extraordinarios acerca de otra realidad, no lo toman en serio y se ríen de él. Afirman que sus ojos se han estropeado al salir de la cueva, acostumbrados a la oscuridad. Nuestro protagonista no se rinde y lucha por convencerlos para intentar romper sus cadenas y hacerles subir hacia la luz. Pero estos en su tozudez le darán de lado e incluso serán capaces de matarlo si tienen la oportunidad. Seguramente ya tendréis una ligera idea de cuál era la intención de Platón con este relato, ¿verdad, tic-tackers? Él consideraba la existencia de dos mundos. Por un lado, el mundo sensible, la apariencia, lo que simplemente percibimos a través de los sentidos, representado por las sombras de la cueva. Y por otro, el mundo inteligible, el del conocimiento puro, lo que realmente existe, que se simboliza a través del mundo exterior. Y por encima de todo, el sol, que encarna la verdad que todo lo ilumina. Con esta alegoría, Platón intenta hacernos ver que no debemos quedarnos con las primeras apariencias, con lo que simplemente nos llega a través de los sentidos. Nuestra obligación es usar la ciencia y la educación para tener un espíritu crítico y poder llegar más allá de eso, hasta descubrir la verdadera naturaleza de las cosas y la realidad que guardan. Es algo que nos pasa a menudo, ¿no creéis? Juzgamos precipitadamente a una persona o un hecho o nos dejamos llevar por habladurías. No nos paramos a analizar las cosas para intentar ir más allá y llegar a la auténtica verdad. Esto es precisamente lo que Platón nos aconseja que hagamos, y no solo eso. Tenemos que ayudar a los demás a que también puedan alcanzar esa realidad, aunque en principio se muestren reacios. Tan simple como eso, es una filosofía que nos ayudará a obrar mejor en nuestra vida. Así que ya sabéis, tic-tackers, no os quedéis mirando sombras en la pared y perseguid siempre el conocimiento, como hacen tic-tac. Entonces, como veíamos en este relato de la caverna hecho por Platón, pues yo creo que nos podemos imaginar más o menos a qué hacía él referencia. Su maestro Sócrates había tenido la iluminación sobre lo que era el verdadero conocimiento, intentó que las demás personas también tuvieran
esta iluminación, este conocimiento, pero en lugar de ello recibió rechazo. Porque Platón aquí está ilustrando que lo que nosotros vemos así en apariencia a través de lo que podemos ver, tocar, gustar, oír, solamente pertenece al mundo de lo sensible, ya vamos a hablar un poquito sobre eso, y en verdad esa no es la realidad, porque para Platón la realidad está en algo que se llama el mundo de las ideas. Platón fue uno de los filósofos más importantes de la Grecia antigua, creando pues una gran ola de influencias en muchas cosas que hasta hoy en día perduran. Se dice, por ejemplo, que Platón habló sobre todos los temas posibles que se pudiese hablar. Y vamos a hablar de diferentes aspectos de la obra de Platón. Vamos pues como a hacernos una idea de los aspectos de los que Platón habló principalmente. Entonces, él tiene unos temas que se conectan entre sí. Esos temas son metafísica, antropología filosófica, teoría del conocimiento, ética y filosofía política. Esto entonces se conoce como ramas de la filosofía o disciplinas filosóficas. Es decir, que de un mismo tronco, imaginémonos un árbol, salen diferentes ramificaciones. Vamos a hablar en principio de estas teorías o pensamientos de Platón. Vamos a hablar de metafísica. Para Platón, la metafísica tiene dos aspectos, el mundo de lo sensible y el mundo de las ideas. La metafísica es el estudio del ser, es el estudio de lo real, el estudio de lo que es. Platón entonces habla de dos mundos, el mundo de lo sensible y el mundo de las ideas. El mundo de lo sensible tiene que ver con todo lo que nosotros captamos en el mundo físico y tiene que ver con la vista, con el olfato, con el oír, con el gustar, con el tocar, y a través de esto pues nosotros nos hacemos ideas de las cosas. Pero para Platón este es un mundo de apariencias. Esto no contiene la verdad, no contiene la realidad, ya que está utilizando los sentidos. Sin embargo, Platón dice que si empezamos a utilizar la razón, que si empezamos a usar nuestra mente, se va a dar un avance o un progreso filosófico y podremos aprender la verdadera realidad. Y esa realidad no se encuentra en este mundo físico, sino que está en lo que nosotros concebimos como ideas. Las ideas son como moldes de todas las cosas que nosotros vemos a través de los sentidos. Por ejemplo, yo tengo este control remoto, yo lo estoy viendo y estoy observando todas las características que él tiene y para qué sirve. Esto lo estoy aprendiendo a través del mundo de lo sensible, pero en el mundo de las ideas es donde realmente está todo lo que este control remoto tiene y es, y donde realmente se sabe para qué sirve, porque en el mundo de las ideas es donde está su molde, es donde está su forma verdadera. Platón nos dice que las ideas, les voy a repetir la palabra, son como moldes de las cosas físicas o de las cosas sensibles que nosotros podemos percibir. Y en el mundo de lo físico, todo lo que nosotros observamos y tenemos tienen características que para Platón hace alusión pues como a lo imperfecto. Son cosas que cambian, son cosas que mueren, son cosas que tienen, cambian a través del tiempo. Pero, en cambio, en el mundo de las ideas es donde todo es perfecto. En el mundo de las ideas las cosas son únicas, las cosas son inmutables, es decir, que no cambian. En el mundo de las ideas las cosas no nacen ni mueren. En el mundo de las ideas todo es atemporal. Y en pocas palabras,
Platón está utilizando lo que veíamos la semana pasada que hacía Parménides. Parménides entonces le daba al ser unas características particulares. Y en estas características también se está basando Platón. En el mundo de lo sensible, entonces, todo es perecedero, todo cambia, todo el tiempo tiene un efecto en las cosas del mundo de lo sensible. Pero esto no ocurre en el mundo de las ideas, ocurre todo lo contrario. Debemos aclarar que Platón en sus diálogos nunca utilizó la palabra mundo o mundos. Eso pues después se le otorgó. Más bien, él está hablando de cosas que se están dando. Platón escribió más de 30 libros y nunca utilizó el término mundo, sino que él está tratando de hacer una diferenciación entre lo que es sensible y lo que son las ideas, entre lo que es imperfecto y lo que es imperfecto. Entonces, a partir de todo esto, Platón entonces postula toda una filosofía antropológica o una antropología filosófica. Vamos a ver que la antropología filosófica hace referencia, pues como su nombre lo dice, antropología, estudio del ser humano, y filosófica desde una perspectiva filosófica. Entonces, Platón, a partir de la antropología filosófica, nos está diciendo que el ser humano está dividido en dos partes, en alma y cuerpo. El cuerpo es lo que nosotros captamos a través de los sentidos, como ya les dije. El cuerpo es perecedero, el cuerpo cambia, es sensible al paso del tiempo, el cuerpo muere. Para Platón, entonces, el cuerpo es imperfecto y es, como lo decía Sócrates, una cárcel. El alma, para Platón, por el contrario, es inmortal. Al morir, para Platón, nuestra alma reencarna en otro cuerpo y así lo hace en una serie de reencarnaciones hasta que logra volver al mundo de las ideas. Porque Platón, según Platón, nuestra alma, antes de pertenecer a este mundo físico, pertenecía realmente al mundo de las ideas. Por lo tanto, nuestra alma sí conoce las cosas como realmente son. Pero por culpa de una de las partes del alma, porque Platón vislumbra el alma en diferentes partes, vamos a ver un poquito más adelante, por culpa de una de las partes del alma, esta cae y entonces cae en el río del olvido y encarna en el cuerpo. Al pasar esto, entonces el alma pierde su memoria, pierde el conocimiento real que tenía. Entonces, para Platón, conocer o el conocimiento radica en el recordar. Conocer para Platón es recordar. Entonces, aquí ya entramos en lo que se denomina la teoría del conocimiento. ¿Qué es lo que tenemos que conocer? Para Platón, en la teoría del conocimiento, él indaga el cómo conocemos, qué es lo que tenemos que conocer, cuál es la realidad, cuál es la verdad de las cosas. Platón dice que nosotros tenemos que orientar el conocimiento hacia las ideas. Es decir, que él está expresando que nosotros tenemos que conocer cuáles eran las características de las cosas antes. Como les puse el ejemplo con el control, para realmente tener un conocimiento de este control, yo necesito recordar cómo era realmente él en el mundo de las ideas. Para que yo pueda tener un conocimiento real y verdadero de este control. Para conocer las ideas verdaderas, nosotros tenemos que apelar a la razón.
y nosotros tenemos que aspirar a poder liberarnos del cuerpo, que es la cárcel del alma. El alma para Platón está dividida en 3 partes. Está el alma racional, el alma irascible y el alma concupiscible. El alma racional es la del intelecto, es la parte más perfecta que tenemos y está ubicada en la cabeza. La parte racional representa la capacidad intelectual del ser humano. Es la parte más importante que nosotros tenemos y la virtud propia del alma racional es la sensatez. Platón entonces después dice que la otra parte del alma es la irascible. El alma irascible representa los placeres nobles del ser humano. Es esa parte que nosotros tenemos que intenta defender a nuestros seres queridos, que intenta ser justa, que intenta y procura enseñar virtudes como la fortaleza, como el coraje. Y esta alma irascible se encuentra en el pecho y su virtud es la fortaleza. Y por último está el alma concupiscible. Esta es el alma de los apetitos. Esta alma está ubicada en el bajo vientre. Ya podemos imaginarnos a qué hace alusión. Esta nos lleva a tener apetitos en exceso, por ejemplo, comer mucho extremadamente o a tener apetitos sexuales sin control, a dejarnos llevar más por los placeres sexuales. Y este tipo de alma se encuentra ubicada o él lo relaciona con todo lo que tiene que ver con el cuerpo, por eso para él es como la parte más imperfecta. De aquí, entonces, nosotros podemos ver que Platón va a pensar en la filosofía política. Algunos dicen que Platón se interesaba en sí más en la parte política y empieza a hablar de lo que se llama ética. Platón considera que, aquí vamos a volver un poquito allá a la metafísica, que el mundo de las ideas está de alguna manera iluminado por la idea del bien. Es decir, es el ideal de lo que es correcto, el ideal de lo bueno, el ideal del bien. Platón habla que la idea del bien es la idea que ilumina a todas las demás ideas que el ser humano pueda tener. Y es todo lo que el ser humano debería alcanzar. Esa idea es perfecta, porque esa idea hace alusión a la bondad suprema y es lo que todas las personas deberíamos de buscar. Por eso Platón plantea el mito de la caverna, el que vimos en el vídeo hace un momento. Platón postula que es muy importante que nosotros salgamos de la oscuridad a la luz y que podamos conocer la idea del bien, la idea perfecta, la idea del cómo realmente tenemos que actuar. Todo esto, todos estos temas de los que habla Platón están muy influenciados por lo que él vivió o experimentó a través de la muerte de Sócrates. Entonces, vamos a pasar a la filosofía política. Platón entonces intenta pensar cómo sería una sociedad ideal. Según muchos pensadores, como les dije ahorita, para Platón la filosofía política es realmente lo que a él le interesaba filosofar o pensar. La filosofía política tiene que ver con pensar en cómo sería la sociedad ideal o una sociedad que tenga una ética correcta, una ética basada en lo bueno, basada en el bien máximo o supremo. Recordemos que cuando Sócrates muere condenado a muerte, para Platón, la persona más justa de Atenas, había sido condenado por una sociedad que se consideraba justa y que tenía leyes justas. Entonces, ¿cómo podía ser posible que la sociedad de Atenas, siendo tan justa, condenara al hombre más justo de su ciudad? Entonces, Platón piensa cuál sería esa sociedad ideal y la divide en 3 grupos. Y eso tiene que ver con lo que ahorita pensamos sobre el alma. Platón divide la sociedad en 3 grupos. Vamos a pensar entonces en el primero. El primer grupo, que tiene que ver con lo concupiscible, son los productores, los comerciantes, los artesanos.
son esas personas, son en esas personas en las que predomina el alma concupiscible. El segundo grupo para Platón tiene que ver con lo irascible, que es ese sentimiento de protección, de cuidado, de formar en nosotros virtudes, como la fortaleza. Para él, estos son los guardianes, los guerreros o los protectores. En ellos predomina el alma irascible. Y el tercer grupo son los filósofos o gobernantes. Eso tiene que ver con el alma racional. Por eso en Platón es conocido la figura del rey filósofo. Para Platón los filósofos son las personas que tienen que gobernar, son las personas adecuadas porque ellos están en un nivel superior. Por eso se habla de la aristocracia platónica, porque la aristocracia es el gobierno de los mejores. Las mejores personas para Platón están en la aristocracia y son las personas más capacitadas para gobernar. Y para Platón, lo que garantiza que una persona esté apta para gobernar es su actitud, la actitud del alma que tenga. Esa es una característica que le va a orientar hacia la idea del bien. Así que es muy difícil que una persona que no sea filósofo tenga una correcta actitud para gobernar. Esto en teoría, como decía el profesor de filosofía, suena muy bonito, pero y es muy interesante pensarlo. En la práctica de pronto se volvería un poquito más complejo. Pero es así como Platón ve la sociedad y es así como él ve las personas en el lugar que les corresponde. Lo que Platón está intentando hacer es como organizar la sociedad y él está intentando plantear algo que podría ser funcional para el mundo que él conocía. Ahora vamos a hablar de otro personaje que también fue discípulo de Platón. Ese personaje se llama Aristóteles. Aristóteles va a ser una persona que va a influenciar mucho en el pensamiento, generación tras generación. Aristóteles nació en el año 384 a.C. y murió en el 322 a.C. Aristóteles estudió en la escuela de Platón. Platón fundó una escuela que se llamaba Academia. Ya se imaginarán de dónde surge el término academia, precisamente de Platón. Y Platón fundó esta escuela. Allí estudió a Aristóteles durante un periodo más o menos de 20 años. Una vez Aristóteles termina sus estudios en la escuela platónica, pues sale y funda su propia escuela a la que le llamó Liceo. Y es muy interesante porque Aristóteles empieza a separarse del pensamiento de Platón. Esta relación entre Platón y Aristóteles es muy conocida porque de alguna manera Aristóteles comienza a invertir el pensamiento platónico. Entonces ya sabemos que para Platón todo lo mejor, lo perfecto está ¿dónde? En el mundo de las ideas. Allá es donde realmente se tiene el conocimiento de las cosas como son. Allá es donde realmente se conoce la verdad o la realidad. Entonces, para Platón, todo lo que nosotros podemos percibir en el mundo sensible, es decir, a través de nuestros sentidos, eso es imperfecto, eso no es real. Solamente a través de las razones que nosotros podemos recordar. Y recordar es el verdadero conocimiento. Pero entonces Aristóteles va a tener una postura contraria. Para Aristóteles, nosotros sí podemos encontrar la verdad en el mundo tangible, en el mundo sensible. Hay un cuadro de un famoso pintor llamado Rafael que se llama La Escuela de Atenas y ahí aparecen Aristóteles y Platón filosofando. Pero lo interesante del cuadro es las posturas en que están Aristóteles y Platón. Platón está señalando con su mano hacia arriba. Esto hace alusión a lo que él pensaba que lo perfecto o que el verdadero conocimiento estaba en el mundo de las ideas. Pero Aristóteles está con su mano hacia abajo, hacia lo terreno. Este cuadro nos permite vislumbrar mucho lo que tiene que ver con los pensamientos de ambos y cómo se contraponían. Entonces vamos a hablar de la metafísica desde Aristóteles. Es lo que está más allá de la física. La palabra metafísica, como hoy en día nosotros la concebimos y la conocemos,
significa lo que está más allá. Meta significa más allá y física lo que podemos captar a través de los sentidos, o sea, la naturaleza. La pregunta entonces, ¿qué es lo que está atrás de la naturaleza? ¿En qué se sostiene todo lo que conocemos? ¿Qué sustenta a la naturaleza? ¿Cuál es su sustancia? Aristóteles se va a interesar mucho en la sustancia. Eso sería la metafísica entendida pues desde un punto de vista filosófico. Aristóteles tiene un libro que se llama Metafísica, pero lo interesante es que Aristóteles no le colocó este nombre a ese libro. Eso se lo colocaron estudiosos o filósofos posteriores a él. Y es muy gracioso el por qué le colocaron ese nombre. Ustedes van a imaginarse que en la biblioteca estaba una sección que era que se llamaba la física. Y detrás de esta sección estaban los libros de Aristóteles. Entonces, por eso le pusieron metafísica, porque estaban más allá de la sección física. Por eso le colocaron así al libro, los filósofos posteriores a Aristóteles. Pero igualmente este libro tiene implicaciones filosóficas muy importantes. Entonces vamos a hablar de la metafísica. Para la metafísica, la filosofía es lo primero. Aristóteles define la metafísica como ese conjunto de ideas. Aristóteles intenta pensar el ser en tanto ser o del ente en tanto ente. ¿Qué significa esto? Aristóteles quiere investigar o indagar sobre la cosa en sí misma, estudiar qué es lo real y cuál es la composición de la materia. Así que él también quiere estudiar cuál es la composición de la naturaleza. Y él lo define o lo muestra a partir de dos grandes rasgos que ya vamos a ver. Aristóteles entonces busca estudiar el ser en tanto ser. Y hay dos modos de ser o dos maneras de ser. Uno de esos modos es la sustancia y el otro modo es el accidente. La sustancia es el ser en sí, el accidente es ser en otro. Ya vamos a ver. El ser en sí entonces es la sustancia, es lo que la cosa es en sí misma, lo que identifica, lo que está en la esencia de esa cosa. El ser en otro ser es como las características que tiene esa sustancia. Entonces vamos a verlo con un ejemplo. Este es un libro. Vamos a hablar de la sustancia de este libro. La sustancia de este libro es que es libro. Cuando nosotros lo vemos, no pensamos en que es una laptop o un portátil, como lo conocemos algunos, no pensamos que es un vaso, no pensamos que es un lapicero o lapicera, no sé cómo le dirán en cada parte, no pensamos que es otra cosa, es un libro. Entonces, esa es su sustancia es ser libro. Y cuando nosotros pensamos en el libro, pues él tiene unas características. Esto es el accidente. El libro, en este caso, tiene un color marrón, castaño, café, como le digan en las diferentes partes, y pongámosle que tiene una medida de 20 centímetros. Esto hace parte de lo que es el accidente del libro, son sus características. Pero esos 20 centímetros que tiene el libro no existen por sí mismos, no existirían si el libro como tal no existiera. Esos 20 centímetros están allí, existen allí en el libro porque el libro como sustancia está. Y tiene como característica que mide 20 centímetros de largo o de alto. Vamos a hablar de las características o de lo que Aristóteles considera como accidente. Los vamos a mencionar solamente porque no nos podemos detener. Para Aristóteles, el accidente tiene 9 características: cantidad, cualidad, relación, lugar, tiempo, posición, posesión, acción y pasión. Este es un tema pues que se aborda también por Aristóteles, pero nosotros no lo vamos a abordar. Entonces vamos a volver al ejemplo del libro. Ya les dije que Aristóteles distingue dos formas: la sustancia, que en este caso va a ser el libro de nuestro ejemplo, y los accidentes, que ya vimos que para él el accidente son 9 características.
cuando hablamos de sustancia, vamos a ver que la sustancia tiene dos modos de ser para Aristóteles: materia y forma. Vamos a hablar de la materia. La materia, pues como la misma palabra lo dice, es el material con el que fue hecho o por el que está compuesto el libro o la cosa, en este caso el libro. Y digámoslo así como lo conocemos en muchas partes, es la materia prima. La forma es el principio activo que hace que la cosa sea lo que es y que no sea otra cosa. Entonces vamos a este ejemplo del libro. Cuando nosotros pensamos en el libro, ¿de qué materia está compuesta el libro? El libro está compuesto, pues, puede ser de papel, de plástico, de tinta, que obviamente todo esto surgió de la madera. La forma, pues, es lo que hace que ese libro sea lo que es decir, que no tenga una apariencia diferente a lo que se considera como un libro o lo que nosotros definiríamos como un libro. Es la esencia del libro. Aristóteles explica el ser y el no ser a partir de todo esto. Y para Aristóteles, las cosas a veces van a dejar de ser lo que son, para pasar a ser otra cosa. Aristóteles va a explicar, la edad del ser y del no ser a partir de dos pasos, que él denomina acto y potencia. Acto es la cosa en ese momento, es la actualidad, es lo que la cosa es ahora, ¿sí? Es la actualidad del ser. Potencia es lo que puede llegar a ser. Esa cosa ahorita su esencia es esto, pero puede llegar su esencia puede llegar a cambiar y convertirse en otra cosa. Así que tiene la posibilidad de transformarse. Seguimos con el ejemplo del libro. En este caso, el acto es un libro. Pero si nosotros, por ejemplo, pensáramos en el libro en el pasado, ¿qué era el libro antes? ¿Cómo era él antes? Antes él no era un libro. Antes su esencia no era libro. Antes posiblemente era árbol. Y ese árbol se transformó en lo que él es ahora, en un libro. El acto puede ser lo que la cosa o la sustancia de la cosa fue en el pasado o puedes llegar a ser en el futuro. ¿Qué podría suceder en el futuro también con ese libro? Yo lo podría quemar o lo podría transformar en otra cosa, como por ejemplo utilizar sus hojas para dar formas a otras cosas, y él en su esencia va a dejar de ser lo que yo sé que es un libro. Pensemos en el pasado de él. Antes, entonces, él era un árbol. En ese momento, su esencia o su sustancia era ser árbol. Pero, ¿qué pasa con la potencia? La potencia es lo que se puede llegar a ser. ¿Qué podía llegar a ser ese árbol? Podía llegar a ser un libro, porque a partir de él podrían hacerse libros. El acto es lo que la cosa es en el momento actual. La potencia es lo que puede llegar a ser. Espero estar siendo clara. Entonces, hay dos tipos de cambio: el cambio sustancial y el cambio accidental. Aristóteles también habla de dos tipos de cambio: el cambio sustancial y accidental. Hablando del cambio sustancial, el cambio sustancial solamente se puede producir por la generación de algo, o sea, por el nacimiento de algo nuevo, o por la corrupción, es decir, la muerte o la aniquilación de algo. El cambio sustancial es algo que se utiliza muy comúnmente en nuestro lenguaje popular. No sé si lo han llegado a escuchar. Algo que deja de ser lo que es para pasar a ser otra cosa, o para simplemente dejar de ser o dejar de existir. En mi país, Colombia, hace 3 años se formó todo un revolcón político porque durante más de 200 años fuimos una nación democráticamente tendiente a la derecha, y entonces se hablaba mucho del cambio sustancial para dejar
detener ese pensamiento y dar entrada a otros, y por eso hoy actualmente pues tenemos un gobierno de izquierda. Entonces es como las personas lo utilizan mucho para hablar de lo que siempre fue pero que va a dejar de ser, o lo que se es para convertirse en otra cosa a futuro. Teniendo en cuenta esta parte del cambio sustancial, entonces Aristóteles también nos habla del cambio existencial. Entonces recordemos que el cambio sustancial tiene dos elementos, generación o corrupción. La generación es el nacimiento de algo nuevo y la corrupción es la muerte o destrucción. Ahora vamos a hablar del cambio accidental. Este es otro tipo de cambio. En el cambio accidental, Aristóteles distingue tres tipos de cambio. Está la alteración, el aumento o disminución o el desplazamiento. ¿Cuál es la diferencia entre el cambio sustancial y la diferencia entre el cambio accidental? Perdón. El cambio sustancial es que la cosa cambia su esencia, su sustancia, mientras que en el accidental la cosa sigue siendo ella, pero tiene alguna modificación. Yo puedo tomar este libro y yo puedo tomar este libro y puedo tomar este marcador, no sé cómo le dirán en sus países, y yo pues puedo hacerle una raya a este libro, subrayarlo, iluminarlo. Yo a este libro le hice una modificación, pero con esta modificación que yo le hice al libro, él no dejó de ser libro. Su sustancia del libro se mantiene. Aristóteles habla de este cambio accidental. Entonces, ¿qué es la alteración? La alteración es eso que les acabo de mostrar. Por ejemplo, yo subrayo el libro, estoy alterando algo en sus características, pero él no ha dejado de ser libro en ningún momento. ¿Qué es el aumento o la disminución? Por decir algo, yo puedo tomar este libro y puedo cortarlo, puedo partirlo, y entonces estoy cambiando, pues, como él es, ¿cierto? Lo puedo aumentar o lo puedo disminuir. Entonces, ¿qué es el desplazamiento? Pues como la palabra lo dice, lo podemos entender así, es muy fácil, ¿cierto? Cuando yo muevo una cosa de donde está y la pongo en otro lugar, la estoy desplazando. Esas son las características del cambio accidental: alteración, aumento o disminución y desplazamiento. Aristóteles pasa a hablar de la teoría de las cuatro causas. La teoría de las cuatro causas nos habla de cómo se producen las cosas, cómo es posible que este cambio se produzca. Hasta ahora pues hemos hablado de sustancia, de lo accidental, de todos estos temas, pero Aristóteles dice, bueno, ¿y cómo es posible que estos cambios en las cosas se produzcan? Él empieza a razonar y llega a la conclusión que hay cuatro causas para que se produzca un cambio en las cosas. Entonces piensa en lo material. La causa material, pues como ya lo hemos dicho varias veces, tiene que ver en relación a cómo están la sustancia de las cosas, de dónde están hechas, ¿cierto? Que las componen. En este caso, en el libro, pues serían sus hojas, sería la madera con el que fue hecho el libro, ese tipo de cosas. Y piensa en su forma. Ahora, ¿qué es la forma? Es lo que hace que nosotros pensemos que esto es un libro y no es otra cosa. Pues cuando yo veo esto, cualquiera de nosotros, así le demos otro nombre en el lugar donde estemos, sabemos que es un libro, ¿sí? Y no pensamos que este libro es un control, no, porque si a mí me muestran esto y me dicen, ¿cuál es el libro? Pues yo de lógica voy a decir, es este es el libro, ¿sí? Entonces, esto es la forma. Lo que hace que yo sepa y perciba que esto es un libro y no es otra cosa. Y él también piensa en la causa eficiente. Es lo que produce determinada cosa. Si nosotros pensamos en este libro, nos damos cuenta que para que llegara a ser libro,
para pasar de ser árbol a ser libro, tuvieron que haber personas que incidieron en ese cambio. Entonces, quisieron todo un proceso para convertirlo en libro. Eso tiene que ver con lo eficiente, con las personas o las cosas que hicieron que esa materia fuera transformada en lo que es hoy. O si lo pensáramos en nuestras palabras así comunes, lo que le da forma a algo. Y Aristóteles también piensa en el final. ¿Para qué sirve el libro? ¿Cuál es su finalidad? Y si nosotros pensamos en un libro, nosotros no pensamos que este libro es para jugar videojuegos, ni pensamos que este libro es para ir a cocinar con él, sino que pensamos que este libro es para leer. Esa es la finalidad del libro. A esto se refiere Aristóteles con la teoría de las 4 causas. De allí entonces vamos a pasar, con base en todo eso que Aristóteles ha pensado, vamos a pasar a la ética. Aristóteles pensaba que todas las personas tenemos un fin, que todo tiene un fin. A esto se le llama la teoría teleológica. La teoría teleológica entonces nos habla del fin de algo o el para qué de algo. Según Aristóteles, el fin de todos los seres humanos es alcanzar la felicidad. ¿Y cómo? ¿Cómo podemos alcanzar la felicidad? Pues a través de una cadena de bienes, a través de una cadena de fines o de propósitos. Es decir, yo hago determinada cosa para alcanzar otra y luego hago otra y otra y otra hasta conseguir o llegar a la felicidad. Esto se nos hace muy conocidos, como cuando el pastor John Hart nos habla de que nosotros en nuestra cultura actual buscamos como propósito de ser el ser felices. Y entonces hacemos una cantidad de cosas, todo con énfasis en ser felices. Y esto es un pensamiento que viene mucho desde Aristóteles. Aristóteles considera que la felicidad no es un éxtasis absoluto, sino que la felicidad es poder contemplar. De alguna manera, dejémoslo así, Aristóteles consideraba o asimilaba la felicidad como el ocio, pero no el ocio de no hacer nada, sino el ocio contemplativo, el ocio para filosofar o para razonar. Y esto va a ser muy importante porque esto nos va a introducir al pensamiento que tuvieron posteriormente diferentes escuelas, como fueron escuelas que intervinieron mucho en el pensamiento del tiempo del Nuevo Testamento, como son el estoicismo, el cinismo y el epicurismo. Pero de esto ya hablaremos en nuestra próxima sección. Para estas escuelas, ellos buscaban y querían entender cómo podía alcanzar la felicidad o qué es la felicidad o cómo puedo llegar a tener una vida tranquila. Entonces, hasta aquí vamos a dejar por hoy, pero vamos a seguir en nuestra próxima sección con estas escuelas y cómo le contestó el cristianismo a ellas. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que fue una clase muy sustanciosa y lo importante es entender, imagínense, solo desde dónde viene el relativismo, ¿no? Podemos pensar que es ahorita en tiempos posmodernos, pero el relativismo viene desde los sofistas. Entonces, qué interesante entender la historia, qué pensaban y ahora cómo se piensa sobre la felicidad. Queremos saber qué pensaban en el tiempo de la Biblia, del Nuevo Testamento, qué era lo que se decía, qué era lo que en este tiempo de la sociedad se vivía y cuando la Biblia fue escrita, qué era lo que se predicaba. ¿Por qué? Porque necesitamos ser entendidos en los tiempos. ¿Cómo predicar aún el Evangelio en estos tiempos actuales donde vemos muchas cosas de las que se vieron antes, pero de pronto se ven potencializadas? Entonces, muchísimas gracias y le recordamos, si estas enseñanzas son de bendición, compártala con otros, póngale un me gusta, suscríbase a nuestro canal y también gracias a todos los que donan para comprensión de los tiempos. Les animamos a seguir adelante y apoyarnos en esta obra de propagar la palabra de Dios, el ser entendidos en los tiempos a todo lugar del mundo y más cuando vemos que aquel día se acerca. Que el Señor los bendiga.